Yo quiero preguntarles algo y eso a esa manera de confesión. ¿Cuántos en algún momento se han sentido quizá indignos? ¿O te has sentido tal vez que incapaz de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Alguien? O tal vez te has sentido con tantas luchas que no puedes ni siquiera ver a la vuelta de la esquina, no puedes ver claramente en la vida. ¿Alguien? Si somos honestos, es algo con lo que frecuentemente también lucho en la vida. Ese tipo de sentimientos. Y yo creo que quisiera comenzar haciéndote una pregunta muy personal. ¿Qué es lo que está obstaculizando tu progreso en la vida? Piensa en eso por un momento. Es decir, inicias el año, tienes el deseo de buscar al Señor, de leer la palabra, de orar diariamente y te esfuerzas, haces el intento, pero llega el segundo mes y como dicen aquí, ¿verdad? Y te agüitas. O se te acaba la fuerza. ¿Qué es lo que te está de alguna manera obstaculizando tu sueño? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que está frenando, lo que te está estorbando? Y sabes, algo que he observado, algo que he aprendido es que constantemente queremos culpar a cosas externas, ¿verdad? No, es que la economía, pastor. No, si usted supiera, si no fuera por la economía, ya estaría ahorita comprometido con el Señor. No, si no fuera por mis papás, o si no fuera por estos niños que, cómo son latosos, ¿verdad? Tendría más tiempo. Y entonces estamos tratando de culpar, es que no tengo dinero. Pero algo que he aprendido es que la verdad lo que nos obstaculiza, lo que nos estorba para poder crecer espiritualmente no es algo necesariamente externo, sino es algo que está adentro de ti. Y estoy hablando específicamente la lucha con esa culpa inconsciente por un pecado no confesado. Y estamos tratando de vivir la vida de alguna manera, pero es esa culpa inconsciente de los pecados que no hemos confesado. Cuando deliberadamente te aferras a las heridas dentro de ti, a esos malos hábitos, a los complejos, al remordimiento, a la vergüenza, a la culpa, y simplemente te quedas estancado en la vida. He sido pastor por tantos años, pero te voy a decir algo. Entre todas las cosas malas o feas que he visto, lo más difícil para mí ha sido el ver personas jóvenes con tanto potencial desperdiciando su vida. Y todo por este problema, porque no han sabido cómo manejar la culpa, el remordimiento en la vida. Y déjame decirte algo, y quiero que te lleves esto. Tú no fuiste creado para eso. Tú no fuiste creado para vivir con culpa, para cargar con esto, y llevar esas grandes cargas de culpa en la vida. Por eso el autor de Hebreos nos dice estas palabras y nos recuerda lo siguiente. En Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una gran multitud de testigos, está hablando de todos los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento. Escucha lo que dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en otras palabras, que nos obstaculiza, que impide nuestro progreso. Y dice: deshagámonos de todo lo que obstaculice nuestro progreso. Por eso usa la palabra del lastre, eso que te está estorbando. Y no termina ahí. Dice la Biblia: en especial del pecado que nos asedia. Y termina diciendo: y corramos con perseverancia. Otras traducciones dicen: con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero preguntarte algo. ¿Sabías tú que Dios te creó para correr una carrera? El problema es que muchas veces nos enfocamos en tratar de correr la carrera de alguien más. Es como que si yo me quisiera competir con el corredor más rápido del mundo.
Por supuesto que no podría. Es alguien que ha entrenado toda su vida para eso, pero sería un error el tratar de correr la vida de alguien más. Y por eso Dios nos recuerda que Él, desde que te creó, desde antes de que fueras concebido, Él tenía una carrera única, exclusiva para ti. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces ponemos todo tipo de excusas. O tal vez has luchado con gente que ha querido que corras la carrera para ellos. Y he aconsejado a tantos papás y les he recordado que es un error querer que tus hijos cumplan los sueños que tú tenías para tu vida. Y a veces queremos esto, como yo no pude hacer eso en la vida, yo quiero que mi hijo o mi hija lo haga. Detente. Tu trabajo como papá, como mamá es ayudar a que tus hijos descubran la carrera que Dios tiene para ellos. ¿Me escuchaste? Lo más triste es que la mayoría de la gente no corre esa carrera. No conoce la carrera, de hecho se desvían, se tropiezan, se enredan, se cansan, no llegan a la meta. Sabemos que Dios tiene un plan A para su vida, pero se enfocan en cumplir el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, en lugar de la carrera única y exclusiva que Dios tenía para ellos. Pero el hecho es que lo que dice este pasaje, dice que debemos despojarnos del lastre, de la basura que nos estorba, o de todo lo que te está impidiendo, y dice en especial del pecado que nos asedia. Es ese pecado no confesado que crea una culpa no resuelta, tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Y seamos honestos, la realidad es que ninguno de los que está en este lugar es perfecto, al menos que tú te llames perfecto. ¿Hay alguien aquí que se llame perfecto? Alguien diría, bueno, yo soy perfecto, así me puso mi mamá. No, estoy hablando de que aquí no hay nadie que no cometa errores. Y esto lo sabemos claramente, pero lo que sucede como resultado de esto es que porque somos defectuosos, porque cometemos errores, porque tenemos remordimientos, esto nos lleva de alguna manera también a luchar con la culpa, y a veces sentimos vergüenza, y es esa culpa la que nos mantiene estancados, nos tiene de alguna manera atrapados por la vida. Y no podemos continuar porque seguimos pensando en lo que hicimos y nos quedamos estancados con nuestro dolor y nuestros problemas. Y muchas veces sabemos que somos culpables, pero tratamos de alguna manera de lidiar con esto de maneras que no funcionan. ¿Qué es lo que hace la gente? A veces lo niegan, lo negamos, lo reprimimos, lo suprimimos, lo justificamos, es más, lo racionalizamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando racionalizas algo o cualquier cosa, sabes que está mal lo que estás haciendo, pero tratas de convencer a tu mente de que no está mal. Y la racionalización de alguna manera es esa batalla entre tu corazón y tu cabeza. Estás tratando de decirte a ti mismo, está bien, cuando todo en tu cuerpo te dice, no, está mal. Lo que hiciste estuvo mal y te sientes mal por eso y te sientes culpable. Pero la verdad, escúchame bien, la verdad es que Dios no quiere que camines por la vida con esa gran carga de culpa. Y mucha gente piensa de alguna manera que Dios quiere que nos sintamos culpables todo el tiempo. Y es muy claro, si te sientes mal por algo que has hecho y te lleva al arrepentimiento, ese es Dios obrando. Si te lleva a la culpa y al remordimiento, eso no viene de Dios, hermano. Eso no viene de Dios. Y Dios, es interesante, Dios, escucha bien, Dios no diseñó tu cuerpo. Tu cuerpo no está diseñado para llevar o para cargar con la culpa, con la preocupación, con la ansiedad, cargar con el resentimiento. De hecho, el llevar todo eso es algo autodestructivo. Destruye tu confianza, daña tus relaciones. Por eso hay tanta gente que he ministrado por los años que no han logrado superar la culpa. De hecho, escucha este dato que es muy interesante. La culpa puede enfermarte físicamente.
De hecho, los psiquiatras y los psicólogos nos dicen que probablemente el 60 y 70% de todas las personas en los hospitales de hoy podrían dejar esos hospitales si encontraran la manera de deshacerse de la culpa y el remordimiento. 60 al 70%. Y sabes algo, esa estadística no es diferente en la iglesia. Gente lucha con la culpa por lo que han hecho en el pasado y también tienen resentimiento por lo que la gente les ha hecho. Por eso el libro de Proverbios nos recuerda estas palabras cuando dice lo siguiente: el que encubre sus pecados, léelo conmigo, no prosperará. ¿Quieres prosperar en la vida? Aquí está la clave. Tienes que dejar de encubrir tus pecados. Pero dice más: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? Aquí está la clave, aquí está la respuesta. Es más, si yo detuviera mi mensaje aquí mismo, tendría suficiente armamento para luchar la vida espiritual. Tienes que dejar de encubrir tus pecados y tienes que confesarlos y apartarte de esos pecados para alcanzar misericordia. Por eso no puedo decirte lo emocionado que he estado de predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque voy a hablar contigo, te voy a hablar de la clave para poder vivir de una vez y para siempre en libertad. Para experimentar verdaderamente esa libertad que Dios quiere darnos. Por eso el día de hoy vamos a aprender juntos la oración de purificación, porque es algo que ha revolucionado personalmente mi vida. Y si tú la practicas diariamente, tú vas a poder vivir una vida sin culpa y sin remordimiento. ¿No quisieras eso para ti? Y por eso dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y vamos a ver solamente la primera parte. Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas. En otras palabras, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y debes decirlo en serio y ser muy específico. Y el día de hoy quiero que veamos rápidamente cuatro maneras que te van a ayudar a poder tener una conciencia limpia, de poder hacer u orar con seguridad esta oración y decir: Padre, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestras transgresiones. Y entonces, en primer lugar, para tener una conciencia tranquila al orar la oración de purificación, número uno, debes examinar cada área de tu vida. Debes examinar cada área de tu vida. Y este es el primer paso, es a lo que podemos llamar hacer un inventario moral, espiritual, o un inventario espiritual personal. Y créeme, no es nada complicado. Tienes que apartar un tiempo para estar con Dios. Tienes que tomar un lápiz, una pluma, como le llames, y una hoja o un cuaderno, y debes sentarte y decirle: Dios, hoy voy a ponerme a cuentas contigo. Voy a escribir una lista de todo lo que está mal en mi vida, todo lo que está mal entre tú y yo, aquello de lo que me siento culpable, consciente o inconscientemente. Ayúdame a ver las cosas que sé que están mal en mi vida. Y por eso la Biblia nos dice en el libro de Lamentaciones lo siguiente. Dice la palabra: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos. Todo comienza con detenerte para examinar tu corazón. Buscas un lugar donde solamente puedas estar con el Señor y le dices: Dios, quiero que aclares mi mente, quiero que me muestres todas aquellas áreas en mi vida que necesitan corrección. Y eso es precisamente lo que oró el salmista en el Salmo 139 cuando dijo esas palabras. Dijo: Dios, examínanos, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda
y guíame por el camino de la vida eterna. Todo comienza diciéndole a Dios: Dios, examina mi corazón. Yo sé que hay algo que está afectándome, pero necesito que tú me muestres, que puedas probar mi corazón y que conozcas mis pensamientos. Eso aquí dice que me inquietan. Otra palabra es que me producen ansiedad, preocupación. ¿Sabes algo? Para aquellos de ustedes que son o que somos preocupones, a veces lo usamos como algo simpático. No, la preocupación no es lo que Dios quiere para ti. Tenemos que tener ese ejercicio diario de decir: Dios, examina mi corazón, ayúdame a entender lo que quieres que yo cambie. Dios, de alguna manera, enciende tu foco de atención sobre mi ser interior y quiero que encuentres esa área en mí que me hace estar enredado, me hace estar, que me estorba, que me obstaculiza. Pero lo que es importante al hacer esta oración, hermano, es debes tomarte tu tiempo. No se te ocurra decirle: Dios, nada más tienes 5 minutos para enseñarme, porque tengo que hacer este compromiso. No, eso no funciona así, hermano. Mínimo deberías tomarte 1 hora. Mínimo. Ve a caminar con el Señor, ve a buscar un espacio. Y quizá dirás: pastor, pero ¿por qué debo escribirlo? No sería suficiente nada más con pensarlo. ¿Sabes? En una ocasión escuché que alguien decía que un miembro promedio de la iglesia solamente va a recordar menos del 10% de lo que el pastor predicó la semana pasada si no lo escriben. Imagínense cómo me siento yo. Si yo te preguntara, a ver, ¿de qué prediqué la semana pasada? ¿O cuál fue el punto 2 de la semana pasada? Y no tomaste notas, lo más probable es que no te vas a acordar. Por eso es importante tomar notas. Tienes que escribirlo. Y la verdad, la escritura lo hace algo bien específico. Los pensamientos se desenredan, como alguien decía, por los labios y por las yemas de los dedos. Es importante. Yo sé que incluso hay gente que de los grandes hombres y mujeres de fe han recomendado llevar un diario. ¿Has escuchado de eso, verdad? Diario, lo que le llaman en inglés un journal, acerca de lo que es tu experiencia diaria. Pero déjame preguntarte algo y ser muy directo. ¿Cuánto deseas tú la bendición de Dios en tu vida? ¿Cuánto la deseas? ¿Tú quieres que Dios bendiga tu vida y tu familia? ¿Lo deseas lo suficiente como para estar dispuesto por un momento para ser honesto con Dios? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Él? ¿También a ser honesto contigo mismo? ¿O vas a continuar mintiéndote a ti mismo, estar negando la realidad de lo que estás enfrentando? Escúchame bien, la negación y la bendición nunca van de la mano. La negación y la bendición nunca van de la mano. Y déjame decirte algo, lo que vamos a aprender el día de hoy, estás a segundos de experimentar verdadera libertad. No estoy exagerando, Te estoy dando cosas o herramientas que te van a ayudar a vivir en verdadera libertad, una sensación de limpieza, de pureza, de gozo que quizá no has tenido por muchos años en tu vida. Y quiero pedirte que hagas esto el día de hoy, no lo pospongas. No hay nada más importante que poder experimentar la bendición de Dios en tu vida y tu familia. Yo sé que eso es lo que tú estás orando. Dios, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio, bendice mi vida, pero tienes que comenzar en primer lugar siendo honesto con Dios, pidiéndole que Él evalúe tu corazón. En segundo lugar, una segunda manera de tener una conciencia limpia. Número 2, debes arrepentirte de cada pecado que has cometido. Pides que Dios te evalúe cada área de tu vida y luego te arrepientes de cada pecado. Pastor, ¿qué significa arrepentirme? Significa 3 cosas. Significa que primero asumes la responsabilidad de tu pecado. Debes asumir la responsabilidad por tu pecado. En otras palabras,
no estás culpando a nadie más por esto. ¿Queda claro eso? En segundo lugar, también significa que te alejas de esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos en la vida en lo que la única alternativa o la mejor alternativa es salir corriendo. Te alejas por completo de todas esas cosas que te están sufriendo, que te están afectando. Y en tercer lugar, significa que te vuelves hacia Dios y hacia su gracia. Deja de huir de Dios. Acércate a Dios y tú dices, Dios, ya no quiero hacer esto. Asumo la responsabilidad, me doy la vuelta y me dirijo hacia ti. Eso, hermano, es lo que significa arrepentimiento. Significa literalmente cambiar de dirección. Ahora, ¿qué es exactamente lo que haces? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Dice la palabra, en cambio, en Lamentaciones, dice, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Esto es, volverte nuevamente a Él en arrepentimiento. Y dice, levantemos nuestro corazón y nuestras manos al cielo, al Dios del cielo, y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Lo escribes. En otras palabras, aceptas toda tu responsabilidad. ¿Qué significa arrepentirte nuevamente? Primero, deja de racionalizarlo. ¿De qué estoy hablando? Deja de decir, es que pastor no era gran cosa. No es ir a gran cosa porque te está afectando tu vida. Fue un gran problema, si no, no lo habría recordado. No lo minimices, no lo racionalices. No digas, es que sucedió hace mucho tiempo. O es que solamente fue esa etapa de mi vida por la que pasé. Pastor, es que todo el mundo lo hace. Deja de racionalizarlo. No lo racionalizas, no lo minimizas, no acusas a otros, no pones excusas, no culpas a nadie por tus errores. De hecho, quizá pudo haber sido el 99.9% la culpa de alguien más, pero Dios dice, yo quiero que te haga responsable del 0.01% de lo que a ti te corresponde. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quiero que me escuches bien. El mayor obstáculo para la sanidad de tus complejos, de tus heridas, de todo lo que estás enfrentando, el mayor obstáculo, ¿me estás escuchando? Eres tú mismo. No estás esperando en Dios, no estás esperando a nadie más. El complejo en tu vida, el mayor obstáculo para tu complejo en tu vida, eres tú mismo. Y Dios quiere en este día sanarte de eso. Eso significa cuando decimos, Padre, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Por eso Juan nos recuerda en su primera carta y dice estas palabras, si afirmamos, dice, que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso dice claramente la Biblia que solamente nos estamos engañando, porque obviamente no podemos engañar a Dios, ni tampoco podemos engañar a nadie más porque nos conocen. Dice, nos estamos engañando a nosotros mismos y termina diciendo, y la verdad, y no tenemos la verdad. Y quiero que me escuches atentamente. Las cosas que te derrotan en tu vida, los hábitos contraproducentes en tu vida que no te gustan acerca de ti mismo, o todo con lo que estás luchando, ¿te gustaría deshacerte de todo eso? Dejarás de derrotarte a ti mismo cuando dejes de engañarte. Todo comienza nuevamente con eso. Tienes que ser honesto. Lo que hiciste estuvo mal. No importa cuánto lo racionalices y lo justifiques, estuvo mal. Necesitas admitirlo, necesitas reconocerlo, necesitas confesarlo y sacarlo de tu vida. Déjame te hago una pregunta muy importante. ¿Qué estás pretendiendo no saber? ¿O estás quizá fingiendo que no lo sabes?
o estás fingiendo no sentirte culpable, o estás pretendiendo que no es un pecado, o quizá pretendes o estás fingiendo que no te molesta, pero realmente te controla. ¿No crees que es hora de finalmente lidiar con esto y sacarlo de tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que es tiempo de tener verdadera libertad y una conciencia limpia de todo lo que Dios quiere que hagas. Pero todo comienza examinando tu vida. Te arrepientes de todo pecado, y aquí está el tercer paso. Número 3, debes recibir el perdón de Dios. Una vez que te has arrepentido de tu pecado, número 3, debes recibir el perdón de Dios. Y la Biblia dice esto, y por cierto, no tienes que dudar o ser tímido acerca de pedirle a Dios o acudir a Dios para recibir el perdón. Por eso el autor de Hebreos nos recuerda estas palabras y dice: así que acerquémonos confiadamente. Esto habla de confianza, de tener la seguridad, al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hermano, quizá el día de hoy vienes con una gran necesidad, y dice la palabra de Dios que para recibir esa gracia y esa misericordia tienes que acercarte confiadamente a Él. Cuando venimos a Dios con nuestro pecado, recibimos su misericordia y hallamos su gracia. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Ya lo hemos estudiado antes, pero voy a decirlo nuevamente. La misericordia es el perdón por las cosas que has hecho en el pasado. La gracia es el poder de Dios para cambiar en el futuro. Y tú y yo necesitamos ambas. Necesitas misericordia por las cosas que has hecho mal en el pasado. Necesitas perdón, pero también necesitas gracia, el poder para cambiar en el futuro. Y Dios dice que tendrás misericordia por tu pasado y gracia para cambiar en el futuro. Él dice: te lo daré y recibirás el perdón de Dios. Pero déjame decirte, escúchame bien, déjame decirte cómo no debes obtener el perdón de Dios. No tienes que rogarle a Dios que te perdone. A veces decimos: Diosito, perdóname. No tienes que rogarle. Escúchame bien, Dios quiere perdonarte más de lo que tú quieres ser perdonado. No trates de negociar con Dios. No pretendas que Dios es como ese genio de la lámpara maravillosa que tú vas a negociar con Él. No hagas pactos con Dios. Es una tontería eso. Deja de ver enlace, por favor. Ese es un comercial nada más, ¿ok? No estoy enojado. Debes recibir lo que Él te ha dado por fe, hermano. Escúchame bien. Solamente debes creer. Solamente debes creer. Ahora, ¿qué es lo que haces? Debes creer las promesas de Dios. Por eso dice Juan lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, en otras palabras, si admitimos libremente que hemos pecado, esto es maravilloso, dice Dios que es fiel y justo, nos los perdonará. Dios nos perdona. Tu perdón no se basa en quién eres o si lo mereces o no, hermano. Se basa en el carácter de Dios. Él es fiel y justo, y nuestro perdón se basa en quién es Dios. Ya estudiamos esto hace varias semanas. Se basa el perdón en quién es Él y no en quiénes somos nosotros. Y termina diciendo este pasaje: y nos limpiará de toda maldad. ¿No te gustaría estar totalmente limpio por dentro y que desaparezca toda la vergüenza y toda la pudredumbre dentro de ti? Dios dice: te voy a limpiar de toda maldad. ¿Cómo lo haces? Solamente debes confesar tus pecados. Y aquí la palabra griega que usa Juan para confesar significa, eso es bien poderoso, significa decir lo mismo. ¿Decir lo mismo que de quién? Decir lo mismo que Dios dice. En otras palabras, cuando tú confiesas,
No es una confesión positiva como algunos enseñan. Estás de acuerdo con lo que Dios dice. Y si Dios dice que hay algo que estoy haciendo que está mal, adivina qué, está mal. No está mal, está mal. Ya les dio hambre. La confesión no es más ni menos que ser honesto y ser transparente con Dios. La confesión no es decir, Dios, nunca más lo voy a volver a hacer. No digas eso, hermano. Tú sabes que puedes decir, le puedes prometer. Eso no es confesión. La confesión es decir, Dios, tienes razón. Dios, yo sé que está mal. Estaba mal. Estás en lo correcto. Yo estaba equivocado. Por cierto, esposos, practican el decir, estoy mal. A ver, díganlo conmigo. Estoy mal. Te está hablando a ti, te estoy diciendo. A veces se vale decir, estuve mal, ¿verdad? Lo mismo se aplica, deja de racionalizar. No, es que algo has de haber hecho tú. Yo no. Pero aquí está la verdad. La palabra Romanos nos dice lo siguiente: en consecuencia, como resultado, ya que hemos sido justificados, esto significa absuelto, declarado justo, bueno, dice, mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes tú lo que significa ser justificado? Significa que Dios te hace como si nunca antes hubieras pecado. Eso es la justificación. Y Él dice que ser justificado no viene por ganártelo, sino viene por medio de la fe en Jesús. Y quizá dirás, pastor, pero yo entiendo eso con otros, pero usted no sabe lo que yo he hecho. No tengo que saberlo, hermano. Dios nunca podría perdonarme, quizá dirías o pensarías. Te equivocas. No sé lo que has hecho, de la misma manera tú no sabes todo lo que yo he hecho en la vida, pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos perdón. Tú y yo podemos tener verdadera libertad, y por eso la Biblia nos dice esto en Isaías capítulo 1 versículo 18. Es una invitación y dice el profeta: vengan, pongamos las cosas en claro. Es otra manera de entender la confesión. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. Quiero preguntarte algo. ¿No te gustaría tener un corazón así? Un corazón blanco, puro, como la nieve. Y Dios dice: puedo borrarlo sin importar lo que hayas hecho. Y finalmente llegamos al último punto para terminar. Debes revelar tus faltas a un amigo. No tienes que revelarlas ni a 15 personas, ni a 5 personas. Y por favor, escúchame bien, no lo publiques por las redes sociales. Hay gente que le gusta decir: estoy bien enojado y estoy amargado, y quieren que todo el mundo se dé cuenta. No, hermano, deja, ya lo saben. Ya saben que apestas. Y quizá dirás: pero pastor, no es simplemente, no es suficiente. Ya escuché lo que dijo, ya se lo confesé a Dios. Ahí la dejamos, ¿no? Mira, eso que te voy a dar ahorita va a ser gratis para ti. Esto no te lo voy a cobrar. Pero lo que te hace estar estancado el día de hoy es que no has estado dispuesto a hablar con alguien de tus luchas. Claro, ya vimos que debes ir a Dios y Él te perdona. Pero si quieres experimentar verdadera sanidad, tienes que hablarlo con alguien. Ahora, no vayas con el hermano cuyo problema sea ser chismoso, por favor. No seas con el hermanito: oye, hermano, gracias por compartirme eso, pero yo también tengo, mi lucha más grande es que soy bien chismoso.
Aquí la pregunta para ti es: ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres ser perdonado? Confiésaselo a Dios. Él ofrece su perdón y salvación y vida eterna. Si quieres ser sanado, la Biblia nos recuerda que la manera de hacerlo es confesarnos nuestros pecados unos a otros. Déjame decirte algo: tu pastor este jueves pasado experimentó una vez más libertad al hablar con un pastor amigo mío con quien tuve que ser sincero acerca de áreas con las que estoy luchando. Y te voy a decir algo: fue lo más maravilloso que pude haber hecho. Y es más, es algo que hago todo el tiempo. El hablar con alguien y decir: reconozco que he fallado en estas áreas. Sé que estoy luchando con esto, con esto otro. Quizá dirás: pero es algo humillante. Claro que lo es. ¿A quién le gusta que seas expuesto? Pero allá lo que he aprendido es: cuando eres honesto con Dios y con otros, hay algo que sucede que no puedes explicar. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Y dice: por eso, hablando de todo lo que hemos estado predicando, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Aquí está. No tienes que ir, es más, no tienes que ir con tu pastor, ni con ningún cura, sacerdote, con ningún gurú, con nadie. Aquí dice: Dios ha escogido al cuerpo de Cristo, tus hermanos y hermanas en Cristo. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Léelo conmigo. Para que sean sanados. Quiero preguntarte: ¿quieres ser sanado? Y dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Hermano, el revelar tus emociones, tus luchas, tus sentimientos es el comienzo para la sanidad. Entonces déjame preguntarte nuevamente: ¿quieres ser perdonado o quieres ser sanado emocionalmente? Yo no sé tú, pero yo quiero las dos. Quizá dirás: pero ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer esto, pastor? ¿Por qué Dios quiere que arrastre a alguien más a esto? Te diré por qué. Porque Dios sabe, escúchame bien, Dios sabe que la raíz de tus problemas, la raíz es algo totalmente relacional. Ni siquiera te das cuenta de esto, pero la raíz de todos tus problemas es relacional. Tu relación con Dios y tu relación desordenada con otras personas son la raíz de todos tus problemas. Y cuando no tenemos una persona en nuestras vidas con quien podamos ser completamente honestos, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos máscaras. De ahí viene la palabra para hipocresía. Por eso ahí voy a estar de acuerdo con la gente que dice: es que la iglesia está llena de hipócritas. Sí. ¿Y qué? Siempre hay lugar para uno más. Pero cuando somos transparentes y honestos y dejamos de ponernos máscaras y dejar de ser hipócritas, yo sé que suena ofensivo, pero la realidad es pretender algo que no eres. Y fingimos que lo tenemos todo bajo control, como el hermanito que siempre decía: ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Gloria a Dios, amén, aleluya, ¿verdad? Pero seamos honestos, no siempre estamos bendecidos y en victoria. Hay veces que no estamos así, pero para eso es que Dios ha establecido el cuerpo de Cristo, para ayudarnos unos a otros y para decir: aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más oscuros, más bajos, más ruines, Dios quiere que experimentemos verdadera libertad. Quizá hay gente que dice: pastor, si realmente supieran lo que yo he hecho, me rechazarían. Si realmente supieran, no me amarían. Si realmente me conocieran lo que he hecho, no me aceptarían. Y te tiene esto atrapado. Quiero terminar con esto y escribe lo siguiente, y pueden también compartir esto en sus grupos de vida. Tú estás tan enfermo
como tus secretos que estás guardando. Tú eres o estás tan enfermo como tus secretos. Y el hecho es que cuanto más te escondes, cuando más te lo guardas, más te enfermas. ¿Y sabes lo que pasa? Descubres que ellos también tienen grandes problemas y a menudo tienen los mismos problemas que tú. Por eso, hermanos, nuestros grupos de vida son una herramienta poderosísima. Tienes que conectarte, te imploro. Te invito a que apartes 1 hora, 2 horas, lo que sea durante la semana para que te conectes con otros y que tú puedas experimentar el poder de gente que te diga: no soy un consejero, no soy profesional, no conozco nada, pero yo lo que sí sé es que tengo un Dios que te ofrece perdón y sanidad. Él lo ha hecho en mi vida y yo quiero que tú experimentes también esto. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que podemos recordar confiadamente que al venir delante de ti, al pedirte que evalúes nuestros corazones, Dios, al arrepentirnos de nuestros pecados, al recibir tu gracia, Padre, y el poder humillarnos de manera que podamos hablar con alguien más, que podamos sincerarnos. Tú prometes, Padre, que allí encontraremos verdadera libertad. Y por eso, Padre, termino diciendo esto, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudaste a hacer esta oración de purificación. Padre, perdónanos nuestras deudas, porque, Padre, queremos vivir en verdadera libertad. Y oramos en el nombre precioso que es el nombre de Jesucristo. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkinsonme.org y los veremos a la próxima.